En el video de hoy vamos a entrar en el mundo del análisis de malware. Si alguna vez te has encontrado con un archivo o enlace sospechoso y no sabías si era seguro, hoy te voy a mostrar cómo usar VirusTotal para responder a esa pregunta. VirusTotal es una herramienta gratuita que escanea archivos y URLs usando más de 70 motores antivirus diferentes. Si bien no reemplaza un antivirus, es una excelente manera de tener una segunda opción sobre la seguridad de lo que descargamos o encontramos en la web. En este video vamos a ver cómo se carga un archivo sospechoso, cómo se interpretan los resultados y, lo más importante, cómo entender las alertas para saber si realmente estamos ante una amenaza o es simplemente algo legítimo. Muy bien, ya estamos dentro de la plataforma de VirusTotal. Esta página fue comprada por Google y desarrollada por una empresa española, así que es una buena fuente gratuita, además, para poder corroborar si un archivo o una URL es maliciosa. No solo funciona con archivos URL, sino también con hashes, con dominios, con direcciones IP, entre otros indicadores de compromiso. En este caso particular, para este experimento, vamos a utilizar este hash que está en SHA-256, que está relacionado al famoso ransomware de WannaCry. No sé si se recuerdan dicha epidemia de ransomware allá por el año 2017, el famoso ransomware WannaCry que infectó a más de 200.000 computadores a lo largo del mundo. Entonces es una buena prueba, no solo para determinar si es malicioso o no, porque claramente es malicioso, es un ransomware y más con el tiempo que pasó desde dicho ataque, sino para ver qué información nos permite ayudar a nuestro análisis y ver qué opina la comunidad al respecto. Entonces voy a dar enter y vamos a ver todo el análisis a disposición que nos deja VirusTotal. Muy bien, ya estamos dentro de lo que es el análisis como tal. Es muy importante tener en cuenta estas 5 secciones principales que nos brinda VirusTotal. La primera parte es sobre detección, la segunda sobre los detalles, la tercera de relaciones, la cuarta es sobre el comportamiento del archivo y la quinta la pestaña de comunidad que mencioné anteriormente. Puede ser un poquito complicado y complejo poder analizar todos los aspectos, pero vamos a ir desglosando parte por parte para ver qué nos sirve, qué no y por supuesto los tipos de resultados que se nos arrojan. En la primera parte, que es la sección de detección, vamos a ver todos los veedores de seguridad que tiene a disposición VirusTotal y con qué calificación le dan a este archivo en particular, en este caso un hash. La realidad es que es prácticamente unánime la decisión de que este hash es malicioso. Acá por debajo vamos a ver todos los veedores de seguridad que están registrados en VirusTotal. Muchos de ellos son conocidos, otros no tanto, pero la gran mayoría, prácticamente todos, adhieren en que este archivo es malicioso. Algunos poquitos acá abajo no lo hacen, bastante extraño y la verdad que genera mucha desconfianza dentro de estos veedores. Pero la realidad es que todos lo colocan con un nombre similar. Algunos pueden colocar como troyano, otros lo harán como malware, otros sí colocarán correctamente la palabra ransom, otros ya le dan el nombre, como es el caso de WannaCryptor. Ahí sí lo vemos con Emisoft, con Neset, por ejemplo, incluso Fortinet. E incluso otros directamente colocan, como habíamos visto acá por debajo, el caso de Secure Edge. Lo vemos por acá, malicious. Algunos varían en cuanto a la calificación, pero todos es cierto que coinciden en que este hash es malicioso. Lo único que cambia es con el nombre que le colocan. Lo siguiente, acá arriba, bueno, podemos ver el peso del archivo, el nombre del archivo asociado, el hash, que fue el que colocamos anteriormente, y la fecha en la que se realizó el último análisis. En este caso, hace apenas 8 minutos. También vemos algunas etiquetas que más o menos se relacionan con este malware. Vemos justamente la etiqueta de malware, comunicación SSH, vemos también vía Tor, algunos, algunas acciones que tiene a disposición este ransomware, como es chequear el espacio del disco, chequear los adaptadores de red, entre otras cuestiones también relacionadas a este fichero. Lo siguiente a tener en cuenta es la sección de detalles. En primer lugar, lo que es las propiedades básicas. Acá vamos a observar todo lo que son los atributos para identificar al archivo. Vemos hashes en MD5, en SHA-1, en SHA-256, que es el que utilizamos para este experimento, y también vemos otras propiedades más bien básicas, pero que son útiles para poder identificar a este archivo. Lo siguiente es la historia y la fecha de creación de este malware,
vemos que la fecha de creación fue en el año 2010, la primera vez que fue visto en Internet en el año 2013, la primera vez que se subió a la plataforma de Virus Total el año 2017, también aparece por supuesto la hora en UTC, la última vez que se subió y por supuesto el último análisis que se hizo en la plataforma. Los siguientes son los nombres relacionados a ese archivo. Acá vamos a ver una larga lista. Este es un comportamiento muy típico de los malware, sobre todo para cuestiones de camuflaje. Vemos nombres más explícitos, como es el caso de WannaCry o WannaCryptor, pero hay casos particulares, por ejemplo, Chrome.exe. También vemos por aquí debajo uno de los nombres más interesantes, GTA6.exe, Bitcoin.exe. Son todos nombres, por supuesto acá GTA5 Verifier.exe. Son nombres que, como vemos, muchos son más explícitos, pero otros utilizan ese nombre cambiado no solo para engañar al sistema como tal, sino lo más importante, engañar al usuario. Es muy importante para un malware saber engañar al usuario con ingeniería social. Y si bien es cierto que un usuario concientizado no va a caer, seguramente haya un usuario que no esté lo suficientemente concientizado y vaya a caer en la trampa del ransomware. Por eso la gran cantidad de nombres y variaciones que puede tener en cuanto al nombre un malware. Por debajo tenemos información con respecto a la firma. Fíjense que utiliza una firma de Microsoft para poder pasar desapercibido dentro del sistema y que muchos antivirus no lo detecten. Es un comportamiento muy interesante que tiene un malware como cuestión de evasión, esta táctica. Los siguientes son cuestiones relacionadas al formato de Portable Executable, que es el formato PE de Windows. Para quien no sepa, es básicamente un formato de archivo que se utiliza principalmente en los sistemas operativos de Windows para poder ejecutar un programa. Entonces, normalmente es el formato estándar para ejecutables que son los .exe, las bibliotecas dinámicas o los DLL y otros archivos similares de Windows. Básicamente digamos que son como la base de los programas ejecutables de Windows y es muy importante para cuestiones de análisis de malware, para patching, para la detección y análisis. Es sumamente importante para cualquier analista de malware saber las informaciones con respecto a los archivos PE. En este caso, observamos algunas cuestiones importantes. Me voy a quedar con la sección de imports porque acá se ven algunas DLL sumamente claves, como por ejemplo la Kernel 32 DLL, que es una de las DLL más críticas dentro del sistema, y vemos que hace todas estas acciones dentro de esa DLL, y son DLLs cruciales. Por eso es muy importante tenerlas en cuenta. Vemos también en cuanto a las máquinas que son objetivo, qué procesador suelen utilizar, en este caso Intel 386 o posteriores. Entonces es un malware que no solo se adapta a las computadoras actuales, sino también algunos modelos anteriores. Entonces, un apartado muy importante. Acá vemos, por ejemplo, que coincide con la fecha de creación, entre más eh, indicadores dentro de los archivos P, que ya mencioné que son los .exe, los DLL, entre otras bibliotecas también dentro del sistema. Esta es en cuanto a la sección de detalles. Vamos a pasar a la siguiente sección, que es las relaciones dentro del sistema. Y también, por supuesto, con servidores ajenos, como son direcciones IP, DNS, dominios, entre otras cuestiones. Dentro de la sección de relaciones, podemos encontrar en primer lugar las URL que se contacta este malware. Entonces, podemos observar que tenemos tres URL, las cuales son bastante de ayuda para el ransomware e incluso muchos son URLs de centros de comando y control, de los 6C. Entonces es muy importante si tenemos algún tipo de empresa o algún SOC, por ejemplo, bloquear estas URL porque son de ayuda para el ransomware y si no se puede contactar no va a poder ejercer sus operaciones de, en este caso como es WannaCry, de encriptación de los archivos. Esto no es solamente con cuestiones de URL, también tenemos dominios que se contactan. Pueden ser que algunos lo detecten como maliciosos, pero también hay cosas que no. Hay dominios, IPs, URLs que quizá no los contacte como malicioso porque funcionan de apoyo. Como es el caso, si vemos la historia completa de WannaCry, que está el video en el canal, sabemos que tendríamos el dominio Sinkhole. Entonces, el Sinkhole quizá no lo detecte como malicioso, pero quizá algunos que son de 6C, de centro de comando y control, sí los detecte. Por eso estas variaciones que tenemos en los diferentes apartados del análisis.
Acá lo mismo sucede con las direcciones IP. Algunas las detecta como maliciosas, pero otras no. Por eso algunas tienen 0,94 y otras quizá 13, que ya es otro número. Y también podemos observar el país donde se aloja dicha dirección IP. Algunas son de Estados Unidos, algunas de Francia, entre otros países también a disposición. Lo siguiente son los archivos que crea el malware. Acá prácticamente es un consenso de que son todos maliciosos, por supuesto. Podemos ver la lista aquí por debajo. Algunos en formato .zip están comprimidos, otros son ejecutables de Windows. Entonces esto sí es cierto que varía dependiendo de cada uno de los tipos de archivos que deja este malware. Muchos famosos con el caso de WannaCryptor.bin, también se aparece algunos nombres extraños, pero son todos archivos de apoyo para este ransomware. También podemos observar los archivos con extensión PE que contiene el malware. Pues también podemos observar esta lista, por supuesto, todos maliciosos. Podemos ver los puntos .exe, incluso algunos que son .dll o .bin, son binarios de Windows, pero prácticamente lo mismo, son todos maliciosos. También podemos observar los archivos que deja el malware. Todos estos son archivos que mientras el malware se procesa, están por supuesto hasheados, pero mientras el malware se procesa y ejecuta todas sus acciones dentro del sistema, deja estos archivos. Muchos ayudan en sí al malware en cuestiones de procedimiento y de operación, como es la encriptación de archivos, y otros simplemente son backdoors para generar persistencia dentro del sistema. Por eso las diferentes variaciones. No aparece acá, pero si ampliamos, aparece el hash en SHA-256 e incluso podemos ver un análisis más concreto de estos hashes. Los siguientes son los archivos PE que el malware usa como recursos. No podemos ver demasiados, pero sí tenemos uno que es malicioso en este caso, pero bueno, varía y que son también como unos recursos de apoyo para este malware. Y por debajo vemos como un sumario, vemos un resumen a nivel gráfico. Este en el medio, en lo central, sería el ransomware WannaCry y es un poquito análisis general, que se contacta más de 10 IP, que deja más de 20 archivos, que se contacta a TSURL, que se contacta a más de 10 dominios, entre otras cuestiones también relacionadas, pero esto lo hace de una forma más gráfica y si damos clic nos va a llevar a un análisis que tenemos que registrar, no sé si es cierto, pero ya va a ser un análisis mucho más concreto dependiendo de la sección en la que estemos interesados de observar. Lo siguiente es la sección de comportamiento, una de las secciones más importantes que tiene VirtuTotal a tener en cuenta. En primer lugar, observamos los que son los diferentes análisis en otra sandbox. Una sandbox es un entorno totalmente controlado en donde se puede ejecutar el malware y allí se puede hacer los diferentes análisis un poquito más concretos. Acá es simplemente un análisis, se puede decir estático y luego si uno lo lleva a una sandbox como puede ser la de any.run, hará un análisis mucho más dinámico. Así que uno puede observar los reportes de otras sandbox aquí a continuación. Los siguientes son pues las actividades relacionadas a diferentes frameworks. Tenemos las reglas Sigma, tenemos las firmas del framework de MetaAttack, las reglas CDS, los archivos que deja, las comunicaciones de redes, entre otras cuestiones, pero son más bien en cuanto a etiquetas y que pueden tener un análisis mucho más concreto. De hecho, lo podemos observar más por debajo en cuestiones de reglas Sigma, aquí por debajo. Por si no saben, las reglas Sigma son un estándar abierto diseñado para facilitar la detección de actividades sospechosas en sistemas y redes. Entonces son más bien reglas en un formato universal para describir los patrones de comportamiento malicioso. Entonces, en este caso, la primera instancia es una regla sigma crítica, porque si ya se detecta de que el ransomware es WannaCry, automáticamente lo va a colocar como es crítico, porque a lo largo ya de 7 años se sabe que WannaCry es un malware crítico. Luego sí es cierto que algunos comportamientos, como es el caso de una ejecución en el sistema de archivos de forma anómala, se considera como una cuestión crítica. Bueno, más bien crítica sería como un nivel de detección alto, pero esto ya más bien transversal para cualquier malware de este tipo de comportamiento. Cuando ya es conocido y ya hay un comportamiento de firma que se dice, ok, WannaCry es crítico. Indiscutiblemente las acciones que haga, WannaCry es crítico. Entonces, eso también muestra y desvela la evolución a lo largo del análisis. Que al principio, cuando un malware no sale una cuestión de un zero day, todavía no está detectado como una firma. Pero apenas se colocan las firmas de algún tipo de veedor de seguridad, se va a colocar como crítico
porque ya se sabe que ese malware tiene ese comportamiento que es considerado muy peligroso. Volviendo a las secciones anteriores, también podemos ver pues etiquetas de comportamiento. Esto es importante también a tener en cuenta, como es lo que veíamos al principio, que chequea el espacio del disco, que chequea los adaptadores de red, entre las cuestiones que automáticamente se borra, comunicaciones SSH con a lo mejor un servidor 6C para poder tener contacto incluso con el usuario, un backdoor. Todo esto es sumamente crítico y que lo muestra dentro de las etiquetas de comportamiento. Por debajo también podemos ver tácticas y técnicas del Limit Attack. Anteriormente vemos las detecciones y los análisis y los veredictos de otras sandbox. Algunos lo conocen como malware, otros lo crean ransom. Malware ransom varía, por supuesto, como veíamos en los otros veedores de seguridad. Volviendo a la parte de tácticas y técnicas del Limit Attack, acá vamos a observar dentro de este framework qué es lo que hace, en este caso el apartado de persistencia. Seguramente veamos cuestiones de backdoor, de poder colocarse en registros del sistema para ganar persistencia cada vez que el usuario reinicia su equipo. También podemos ver acceso a credenciales, incluso una parte interesante, bueno, Command and Control, utilizar DNS, usar eh, requests de HTTP, peticiones, para poder enviarse a diferentes dominios anómalos y poder continuar con la persistencia dentro del sistema. Proxy a través de Tor, todo esto es importante. El canal encriptado para así evitar de que el usuario pueda interferir en la conexión, incluso aplicar fuerza bruta para obtener la clave. También vemos por debajo comportamiento del malware. Hay una parte interesante que es la parte de criptografía. Sabemos de que es un ransomware. El ransomware encripta los archivos, entonces vemos que lo hace en diferentes formatos que por supuesto son muy fuertes y robustos para un usuario convencional. Mucho más para un usuario que no está concientizado y no sabe lo que es una encriptación asimétrica o simétrica. Entonces siempre ten eso en cuenta, todo este tipo de ransomware, a pesar de que ya se cumplieron 7 años, más de 7 años de que este ransomware se esparció allá por el año 2017. Vemos las capacidades y comportamientos generales que tiene el malware, cuestiones de manipulación de datos, interacción con la computadora del host, como copiar archivos, iniciar servicios, crear directorios, todo obviamente con cuestiones maliciosas. Yo creo un archivo, creo directorios, pero no con fines malintencionados. Sí, estoy haciendo todas estas capacidades, pero con una forma más legítima. Sabemos que es un ransomware y todo lo que hace es ilegítimo, entonces, por supuesto que lo va a colocar acá, no como crítico, no va a decir, ok, tal cosa es maliciosa, sino que simplemente lo coloque y por supuesto ya después un analista lo verá. Claramente, como es un ransomware, todo lo que haga acá en cuanto a, por ejemplo, persistencia a través del servicio de Windows va a ser malicioso. Acá observamos nuevamente las reglas Sigma y cuestiones de comportamiento de ransomware general. Vemos las comunicaciones de redes, acá vemos direcciones de URL y dominios a los que el ransomware se coloca y se contacta. Vemos que en este caso vemos peticiones GET, peticiones POST, todo es muy valioso e importante. En este caso obtiene recursos de estas direcciones. También vemos resoluciones DNS a tener en cuenta, el tráfico a través de las direcciones IP. Vemos patrones de dominios, vemos también patrones de URL, vemos también patrones de las direcciones IP, las TLS y otras cuestiones también relacionadas en cuanto al contacto y el comportamiento que tiene este ransomware. Por debajo vamos a observar pues algunos hashes que tienen un comportamiento similar. Entonces, por este caso, bueno, VirtualBox, VirtualBox, por ejemplo, utiliza este hash y luego uno puede hacer análisis, pero son todos hashes que tienen un comportamiento similar y relacionado con WannaCry. Acciones dentro del file system, esto es muy importante también a tener en cuenta, porque son todos los archivos que crea el ransomware y que deja dentro del sistema de archivos. Entonces, son los archivos que abre, en este caso vemos local temp, que son archivos temporales, muy importante para el ransomware en cuestiones de persistencia, por ejemplo. En este caso deja el WannaDecryptor, que WannaDecryptor se utiliza para que el usuario luego coloque la clave que le es otorgada por el ciberdelincuente. Vemos el README, incluso el famoso README de los ransomware, la famosa nota de ransom, aparece como un archivo en el apartado temporal. Entonces este lo pone muy bien como un sumario dentro del apartado de las acciones dentro del file system. Vemos por debajo también archivos
Bueno, estos son archivos que abre, por supuesto, son bastantes. Hay que tener en cuenta a la hora de hacer los análisis que hay muchos archivos y por supuesto esto es variable dependiendo de qué tan fuerte sea el archivo en cuestión. Pero más por debajo, si podemos acceder, vamos a ver los archivos que deja, los archivos que modifica los atributos, archivos que copia, archivos que elimina también, hay muchas cuestiones que el ransomware elimina, archivos que escribe también, muy importante también a tener en cuenta porque son archivos que ya tienen los permisos, como, a ver, el ransomware va a iniciar con permisos de administrador muchas veces, entonces ya tienen los permisos para poder hacerlo. No es algo que sea preocupante para el ransomware y menos para uno que tiene a disposición el exploit de Eternal Blue y el backdoor de doble pulsar. Entonces, no es un problema los permisos en absoluto. Vemos las acciones en los registros. Seguramente si analizamos detenidamente vamos a ver un registro que se utilice para poder generar persistencia del sistema cada vez que el usuario reinicia su equipo. Entonces también podemos ver cuestiones de configuración, cuestiones de políticas. Es muy importante porque realmente toca políticas del sistema, que eso es muy peligroso y que realmente atenta contra la ética de un sistema operativo. Por supuesto, lo va a poner totalmente vulnerable. Acá vemos todos los registros a disposición. Uno puede hacer análisis de una forma un poco más compleja y completa, pero bueno, son muchísimos registros realmente los que hace. Algunos que los setea, otros los elimina. Entonces es muy importante también tener esto en cuenta. Comandos que ejecuta en la shell. Esto también es un apartado muy clave y que en este caso, bueno, es Visual Studio, vemos acá, bueno, Decryptor, Path, y realmente son cuestiones muy CMD, archivos .bat, que son ejecutables, .exe, montón, son muchísimos archivos, por eso un analista seguramente los pueda analizar con muchísimo más detenimiento. Procesos que inyecta este malware, updater.exe, bueno, nombres realmente que quizá no tengan mucha relación al principio, pero si uno, como dije antes, hace análisis un poco más completo, se va a dar cuenta de lo que hace. Procesos que termina, búsquedas dentro de Windows, cuestiones de ocultación dentro de Windows, quizá aparezca aquí dentro el administrador de tareas, y otras cuestiones. Vemos mecanismos de sincronización y señales. Las cuestiones de mutexes. Las mutexes son herramientas fundamentales que se utilizan para que los recursos compartidos se utilicen de manera segura y ordenada. Entonces no hay tantos problemas de concurrencia en aplicaciones críticas. Vemos las mutexes que abre, las que crea, entre otras cuestiones también, incluso módulos que carga, mucha DLL. Entonces, bueno, estos son apartados mucho más generales en los que no quiero detenerme demasiado. Interesante que tiene Virus Total y que se diferencia quizá de otros apartados, que es la parte de comunidad. Que si bien quizá podemos estar seguros de que algo es malicioso o no, teniendo en cuenta los veedores de seguridad, la pestaña de comunidad es como ya el juicio final, la decisión final. ¿Qué mejor que la comunidad de ciberseguridad y la comunidad de Internet para poder darnos y asegurarnos de que esto es malicioso o no? Porque puede pasar de que varios veedores de seguridad, e incluso todos, nos digan de que una dirección IP, de que un hashtag, una URL, un archivo, lo que fuese un enlace, no sea sospechoso y de 0 de 73 y que esté limpio. Pero luego va a la pestaña de comunidad y resulta de que alguien pone que es malicioso. Entonces ahí tendríamos un muchísimo mayor cuidado, a pesar de que los veedores de seguridad inicialmente nos dicen de que no es malicioso. Acá en este caso es prácticamente un anime de que es, fíjense, copia de WannaCry, virus, incluso más abajo podemos ver comentarios como si fuese esto Reddit, por ejemplo, incluso análisis, en el caso nos pone una puntuación de amenaza, 10 de 10 indiscutiblemente, es malicioso. WannaCry.exe, análisis incluso en sandbox, está muy bueno para poder ver dentro de una sandbox, actualmente en entornos controlados, si es un malware o no. En este caso, como dije antes, es totalmente cierto y unánime y que no hay diferencias en que esto es 100% un malware. Entonces, habiendo analizado ya todas las pestañas que tiene a disposición, uno ya puede colocar una URL, un archivo, un enlace, lo que fuese, para poder determinar los diferentes factores, si bien algunos son más generales, como son las cuestiones de veedores de seguridad en el apartado de detección o la comunidad, algunos son más específicos, muy interesantes para una lista de malware, como son el apartado de comportamiento, relaciones, entre otros detalles también a disposición que tiene la plataforma de Virus Total.
una página muy interesante, gratuita, que eso también es muy importante tener en cuenta, y que nos deja un análisis muy vasto para poder determinar si un archivo es malicioso o no. Espero que les haya gustado este análisis y por supuesto que voy a estar dejando la página en la descripción del video para que puedan dejar a disposición todos sus archivos sospechosos para poder hacer el análisis correcto. Un gran saludo y nos vemos en el próximo video.